Hola chiques, les doy la bienvenida al tutorial número 3, que en este caso es de uso de Simulink y Maple básico. Lo que vamos a hacer en esta primera parte va a ser realizar el mismo ejercicio que realizó el Beto en el tutorial anterior, pero trabajándolo en Maple. Entonces vamos a recordar un poco cómo era el ejercicio. Teníamos un CCTR químico, un reactor químico, perdón, que era un CCTR, y generamos dos balances de masa, el balance de la concentración y el balance del volumen total, con densidad constante. Finalmente nos quedó la ecuación de que está abajo, que es la derivada de la concentración, y va a depender de nuestra concentración, que era nuestra variable, y como parámetros teníamos el flujo interno, o sea, de ingreso, el volumen, K, como el constante cinética, y la concentración de inicio. Entonces, lo que habíamos obtenido en ese caso era los siguientes gráficos, ¿cierto? En la primera parte, del cero, el tiempo cero al tiempo 20, lo que teníamos era que la concentración llegaba aproximadamente a 4,5 y se mantenía estable en esa concentración. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es trabajar esto mismo, pero en Maple, y nos vamos a dar cuenta que en pocas líneas vamos a poder conseguir lo mismo que conseguimos en MATLAB. Entonces, nos sirve mucho para identificar si nuestro estado estacionario está correcto. Lo primero, para los que todavía no ingresan a Maple, creo que ya lo vieron un poco en los ejercicios del profe, que les muestran clase, pero este es la interfaz de Maple. Ahora está mucho más amigable, así que podemos trabajar bastante fácil con ella. Aquí vamos a tener las variables, vamos a tener, bueno, las expresiones, los cálculos, todo lo que le realizó. Aquí en editar es como lo principal. Podemos colocarle texto y fórmulas matemáticas. Cuando quieran ponerle texto, le ponen el texto y aquí va a ser el estilo. Por ejemplo, este tiene Maple Input, ese es el estilo de esta letra, y en este caso va a ser Caption Text, y en este solo texto. Entonces, esto de aquí es letra. Entonces, vamos a partir con lo principal, que lo inicial es definir el sistema de odes en este caso. Entonces, vamos a definir con un nombre cualquiera, en este caso, ode sistema. Para definir cualquier cosa, para darle un valor, lo que vamos a poner es dos puntos y un igual. Y con eso estaríamos definiendo la expresión. En este caso, tip es una función de Maple que calcula la derivada de una expresión, en este caso BDT, respecto a una variable que en este caso sería el tiempo. Entonces aquí tenemos la diferencial del volumen, que sería el flujo de ingreso menos el flujo de salida. Y lo separamos con una coma para la siguiente expresión, que era la diferencial de la concentración, que es la expresión que ya habíamos trabajado anteriormente, que se encuentra aquí. ¿Ya? Todo esto es la diferencial de la concentración. Después también podemos definir cuáles son ciertas variables. Entonces, en este caso, el volumen cero va a ser B0 y la concentración cero va a ser C0. ¿Ya? Tenemos que definir esas cosas, como las condiciones iniciales. Después, para definir los valores, como les dije anteriormente, se coloca dos puntos y un igual. Y en este caso, les- le definí todos los valores en una misma línea. Entonces tengo KC, el flujo interno, o sea, el flujo de entrada, el flujo de salida, K como la variable cinética, CSP, la concentración, B0 y C0. Si yo quiero que no aparezca el texto azul, yo lo que le puedo poner es un punto y, por ejemplo, en este caso C0 no aparece. Y ahí no va a aparecer B0. Que si le pongo a todas, van a quedar guardadas, pero no se van a visualizar. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, están todos guardados, pero no visualizados. Después, en este caso, yo reescribí la ODE porque le puse los valores, solo para darnos cuenta de que se reescribía. Cuando ustedes lo ingresen, se van a dar cuenta que la primera vez que corran esta parte no va a tener los valores porque no le hemos ingresado valores. Después resolvemos el sistema. Para resolver el sistema utilizamos DESOLVE, que resuelve la ODE. En este caso, tenemos que entregarle el sistema de ODEs definido anteriormente. Numeric le indica a Maple qué método numérico va a utilizar. Run ejecuta es el por defecto. Y aquí en el rango va a ser el intervalo de integración que va a utilizar. En este caso yo le puse de 0 a 40. Le pueden poner de 0 a 100, por ejemplo, no hay ningún problema. Entonces después lo corremos y aquí nos va a entregar que ya lo está trabajando con rango ejecuta adaptativo 4.5. Después cargamos los gráficos, porque ya tenemos la solución, sencillamente tenemos que graficar. Entonces, para graficar utilizamos la función plot. Y después, sencillamente vamos agregando los gráficos que queremos. En primero, este de aquí nos va a entregar la línea roja. La línea roja tiene color rojo. Este de aquí nos va a entregar el grosor de línea. Acá la leyenda. Acá tenemos el intervalo de integración.
También podemos agregar una línea más continua, que en este caso es la del set point que queríamos, que lo mismo, color negro, tipo de línea, que en este caso sería punteada, ese es el 3 y el grosor de la línea, y la leyenda que tiene. Acá en el display nos va a unir ambos gráficos, nos une PC y PSP, y nos pone en este caso el tiempo, la concentración, y nos va a entregar el título. Todo esto se lo podemos poner. Entonces, cuando lo corramos, finalmente nos queda esto, que es, si se dan cuenta, es como el mismo gráfico que teníamos al inicio de esta parte, del primer punto. Entonces, si ahora queremos hacer la segunda parte, podemos también unirlos, pero yo les recomiendo en este caso, si es que no lo necesitan, sencillamente Maple nos puede servir para ver cuál es el estado estacionario al que deberíamos llegar. Entonces podríamos cambiarla perdón, tercera etapa. Y la tercera etapa era de flujo de entrada 1 y flujo de salida 1. Entonces ahí corremos todo de nuevo para que lo cambien. Igual tenemos que tener cuidado porque a veces, por ejemplo, aquí se quedó pegado el gráfico, entonces a veces tenemos que hacerlo más de una vez. Y aquí lo cambia. Entonces aquí se dan cuenta que llega como a 4 el estado estacionario, que era muy parecido a lo que llega acá. Al final llega como a 4, ¿sí? Y ahora el último, que era lo mismo, pero si no me equivoco, sí, cambiando acá, aumentaba acá. Entonces lo que vamos a hacer sencillamente es aumentar el valor de acá. Entonces corremos todo de nuevo. Y ahí, si nos damos cuenta, llega aproximadamente a 3,5, que era un valor muy cercano. Aquí 3,5, al valor que llegaba en el caso de MAP. Entonces nos sirve para corroborar finalmente si lo que hicimos en MATLAB está correcto. Bueno, chicos, ahora pasamos a la segunda etapa, que en este caso es responder estas dos preguntas. Plantear el modelo dinámico y encontrar la función de transferencia del sistema, siguiendo el procedimiento visto en cartera y asumiendo un reactor perfectamente agitado de volumen constante, como en la parte anterior, donde el flujo de entrada igual va a ser el flujo de salida. Y en segunda instancia, simular el sistema Simulink para el caso de volumen constante ante un cambio escalón de 5 unidades en la entrada, usando los datos del flujo de entrada, el volumen y la constante cinética respectiva. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser el balance de masa, en este caso ya estaba hecho. Entonces, el balance de masa de la concentración respecto al tiempo. Luego hacemos el balance para el estado estacionario, donde sencillamente a la concentración le ponemos el SS, que va a hacer referencia a nuestro estado estacionario, tanto como para la variable como para la entrada, que en este caso sería la concentración de entrada. Luego restamos ambas ecuaciones para obtener las variables de desviación. Restamos aquí primero la concentración normal menos la concentración en estado estacionario para las concentraciones respecto al tiempo, que serían estas tres, y también para la concentración de entrada, generando las variables de desviación. En este caso está para la concentración normal y para la concentración de entrada. Entonces nos entrega esta ecuación. Luego reordenamos los términos de forma que en el lado izquierdo tengamos solo las concentraciones, o sea, nuestras variables nuestras salidas del sistema, que en este caso es la concentración, y como entradas al sistema tenemos la concentración de entrada, que esa queda al lado derecho de la ecuación. Entonces nos quedan esas expresiones. Después, lo que tenemos que hacer es formar la forma canónica. Para hacer la forma canónica, lo que tenemos que hacer es despejar esta concentración. Tenemos que hacer que quede sola. Entonces, como está multiplicando por f más k partido b, lo que vamos a hacer es dividir por eso. Entonces, nos va a quedar en este caso el volumen partido f más k, que va a estar multiplicando a la derivada de la concentración. La concentración nos queda sola en el lado izquierdo y en el lado derecho nos queda este término que acompaña a nuestra variable de entrada. Entonces nos quedan dos parámetros. El que acompaña a la derivada de la concentración se llama tau p y está relacionado con el tiempo que se demora en llegar al estado estacionario. Y kp, que va a ser en este caso el término que acompaña a la entrada, a nuestra variable de entrada. Y así podemos describir de forma canónica como tenemos a continuación, tau p por la derivada de la concentración respecto al tiempo, más la concentración,
en variables de desviación igual a Kp con la variable de desviación de la concentración de entrada. Ahora ya teniendo esto listo, lo que vamos a hacer es la transformada de Laplace. Para la transformada de Laplace, sencillamente hacemos la transformada sobre las concentraciones, sobre cada una y las derivadas. Para el caso de la derivada, como es una derivada, sale un término S de la transformada y nos va a quedar la concentración, pero en este caso ya no en función del tiempo, pasamos al otro plano y nos va a quedar en función de S, al plano complejo. Y lo que va a pasar es que le vamos a restar en este caso, porque sería la concentración respecto a S, y la concentración inicial, que en este caso para la variable de desviación vamos a tomar siempre que es igual a cero, a no ser de que se nos digan, pero por convención tomamos que es igual a cero. Y la concentración en variable de desviación, pero en función de S, es igual a Kp por Perdón, aquí le falta una pequeña rayita encimita que nos hace referencia a que ya estamos trabajando en el plano complejo. Por Kp de la concentración en la entrada en función de eso. Luego sencillamente reescribimos para que nos quede la concentración como factor común y lo que vamos a generar es la función transferencia. La función transferencia, por definición, es la división entre la salida y la entrada. En este caso, nuestra salida va a ser la concentración en función de S y nuestra entrada va a ser la concentración inicial, ya que es nuestra variable de entrada. De esa depende nuestra variable de salida. Entonces, si reordenamos, finalmente nos va a quedar Kp partido tau ps más 1. Si nos damos cuenta, tau p, esto es una de primer orden. Así que lo que vamos a hacer a continuación va a ser ir a Simulink y vamos a representar esta función de transferencia en Simulink para ver cómo queda nuestro gráfico. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es irnos a la parte de Simulink, que lo podemos hacer de dos formas. Uno, escribir directamente Simulink en la ventana de comandos y se nos va a abrir directamente. Aquí creamos un nuevo espacio de trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer es incorporar los elementos desde la librería. Lo que tenemos que tener en primera instancia va a ser nuestra función de transferencia, en este caso esta de acá. También tenemos que tener un terminador, que es el que está acá. Y tenemos que tener una función, que en este caso va a ser nuestro pulso, que va a ser la que va a cambiar el set. Entonces, vamos a sources, y aquí está nuestro pulso. Entonces, conectamos cada una de las cajitas y nosotros la función de transferencia, aquí está por defecto, que va a ser 1 partido de s más 1, pero ya habíamos visto que la función de transferencia, en este caso iba a ser esto, iba a ser Kp partido tau ps más 1. Entonces tenemos que encontrar los valores de Kp y tau p. Para hacer eso, podemos utilizar Maplet para ayudarnos. En este caso, tenemos los valores del volumen, el flujo y K. Entonces, sencillamente reemplazamos las expresiones y nos va a quedar que tau p es 100 partido 11, Kp va a ser 10 partido 11, Gp es la expresión que tenemos aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es directamente irnos a nuestro Simulink, pinchamos y vamos a encontrar aquí los coeficientes. Ya, dentro de los coeficientes, el de arriba, el numerador, nos va a dar el valor de Kp, que en este caso habíamos visto que era 10 partido 11. Kp 10 partido 11. Entonces, eso corresponde a 0,90091. Y en el denominador, el primer valor va a ser el que acompaña a ese, que en este caso va a ser tau p, que era 100 partido 11, así que es 9,09.
0,91 y el valor 1, que es el coeficiente que acompaña en la sumatoria. Entonces, con eso se reescribió nuestra función de transferencia. Luego tenemos que poner el pulso, que en este caso se nos dice que es un valor de 5, entonces va desde el tiempo 1, con un valor inicial de 0 hasta un valor final de 5. Con eso tenemos ya configurado toda nuestra función de transferencia. Para poder graficar, lo que vamos a hacer es activar las gráficas en cada uno de los ejes, de las líneas. Entonces, para eso vamos a tener que ir a Create y Connect Viewer. Vamos a ir a Simulink y a Scoop. Y aquí vamos, ya activamos esta visualización aquí. Y aquí vamos a hacer lo mismo, pero para la otra. Entonces, con eso ya tenemos visualizado. Luego, sencillamente vamos a correr el programa y vamos a visualizar aquí cómo es nuestra función. Entonces, vamos a ir viendo cómo va avanzando en el tiempo. Entonces, en este caso vemos que se queda estancado en 10. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es cambiar el tiempo de simulación. Yo voy a querer que llegue hasta 40. Con eso vuelvo a pinchar aquí y ya se nos estabiliza en aproximadamente 4,5, que era lo que teníamos también en el gráfico, tanto de Simulink, perdón, de Mate, como en el de Matplotlib. Entonces, finalmente hicimos en las tres herramientas el mismo ejercicio y obtuvimos el mismo resultado. Entonces, aquí les recomiendo que entren un poco a Simulink para ver cómo son las librerías. Tenemos aquí todas las carpetas donde van a estar los bloques, y vamos a tener las ganancias, los integradores, después vamos a tener em, todos los tipos de controladores. Hay distintos elementos que nos van a empezar a servir. Los que vamos a ocupar, obviamente, son las señales. Puede ser una señal sinusoidal, una señal de pulso. También vamos a utilizar bastante, bueno, obviamente la función de transferencia y algunos como más, más útiles también el de suma, que es cuando tengamos sistemas mucho más complejos. El delay también lo vamos a utilizar mucho. Gain también lo vamos a utilizar. Y eso. Así que espero que el tutorial les haya servido y que practiquen un poco con esto para el ejercicio del viernes.